Lázaro Cárdenas del Río, Jiquilpan, 1891, Ciudad de México, 1970, militar y político mexicano que fue presidente de México entre 1934 y 1940, recordado y querido como uno de los mayores estadistas mexicanos de todos los tiempos. Es procedente de una familia indígena muy modesta. Lázaro Cárdenas del Río apenas recibió una educación elemental. En 1914 se unió a la Revolución Mexicana, dando comienzo a una carrera militar en la que ascendería con rapidez. 10 años más tarde ya era general de brigada. Firme defensor de una política modernizadora y democrática, Lázaro Cárdenas fomentó la educación a todos los niveles. Estimuló la formación de organizaciones sindicales, renovó la administración pública e impulsó como a nadie lo había hecho antes la reforma agraria. Sus convicciones nacionalistas lo llevaron a nacionalizar los ferrocarriles en 1937 y al año siguiente la industria petrolera, que estaba en manos de compañías británicas y estadounidenses. Su posicionamiento en favor de obreros y campesinos frente a los intereses de los poderosos y la defensa de los recursos naturales frente a las injerencias de las compañías extranjeras le proporcionaron un prestigio tras abandonar la presidencia. La presidencia de Lázaro Cárdenas 1934-1940, bajo el lema México para los mexicanos. Cárdenas llevó adelante una política de nacionalizaciones especialmente trascendentes por lo que respecta al petróleo. Además, se ocupó de proteger a las poblaciones indígenas, impulsó la reforma agraria, combatió el latifundismo, nacionalizó los ferrocarriles y estableció una enseñanza pública, laica, gratuita y obligatoria. Cuando en 1938 anunció la expropiación de las compañías británicas y estadounidenses de petróleo, medida que contaba con el apoyo de todo el país, la reacción del capital estadounidense fue pedir a Roosevelt intervención. El gobierno de Cárdenas creó un monopolio estatal, Petróleos Mexicanos, Pemex, verdadero buque insignia de la nacionalización de los recursos, y logró, no sin ciertas dificultades iniciales, sortear el boicot internacional al petróleo azteca. Más polémica, la implementación de una educación socialista terminó que quedó envuelto en la indefinición. Pero aparte del problema ideológico, la educación se extendió por el país y llegó a sectores y amplias áreas rurales que nunca habían alcanzado. En 6 años se duplicó el número de escuelas. El sexenio de Cárdenas, en resumen, fue el periodo de estabilidad política que posteriormente llegó a avances significativos en materias de economía, educación y obras públicas. Cárdenas dejó la presidencia en 1940, pero no la vida política. Aportaciones educativas en su gobierno. Lázaro Cárdenas les confirió a la educación un papel decisivo en cumplimiento de la política gubernamental. Congruente con ello, intervino más que ningún otro presidente de la República en los asuntos educativos. Amplió los recursos financieros y los apoyos destinados a la educación y asignó a los maestros y a las escuelas importantes funciones en la transformación de la sociedad mexicana. Ellos debían ser agentes del cambio y guías de las organizaciones populares en la lucha en contra de las fuerzas conservadoras y en favor de la sociedad más justa, democrática y autónoma. Para cumplir con lo anterior, el gobierno introdujo algunos cambios y fortaleció tendencias que alteraron las estructuras del sistema educativo de aquella época. Las alteraciones comenzaron con la propia SEP, que por primera vez desde su creación en 1921 fue conducida por hombres provenientes de la provincia y ajenos a los círculos intelectuales de la Ciudad de México. Sus conocimientos pedagógicos, sus infinidades con el magisterio y su liderazgo serían piezas clave en las avatares de la reforma educativa. Lázaro Cárdenas tenía entre sus metas principales elevar a más del doble de números de escuelas rurales, unificar los contenidos escolares y elevar su calidad. También dio muestra de fe en los efectos redentores de la educación sobre las masas campesinas e indígenas, y eran las principales víctimas de los males que querían combatir: la pobreza, la insalubridad, la incomunicación, el latifundismo, el analfabetismo y la religión. Lázaro Cárdenas declaró que el maestro rural era el personaje más importante del México del momento. Y les doy muchas gracias por haber visto este video. Pueden darle like y suscribirse al video.